Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 8 de la asignatura de Psicología. En la clase anterior vimos acerca de los modelos teóricos de Vygotsky y Piaget. Ahora vamos a ver los modelos teóricos de Brunner y Ashuel, que son dos psicólogos constructivistas. Vamos a comenzar primeramente con la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Brunner fue un profesor de psicología en Harvard a mediados del siglo XX y luego un profesor en Oxford durante el año de 1972. Brunner postula la teoría del desarrollo cognitivo, donde su principal interés es el desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría de instrucción descriptiva porque propone reglas para adquirir conocimiento, habilidades y al mismo tiempo proporcionar las técnicas para medir y evaluar los resultados. Esta teoría también nos motiva puesto que establece metas y trata con las condiciones para satisfacerlas. Según Brunner, los estudiantes trabajan por su cuenta para descubrir los principios básicos. Brunner fundamenta su teoría del desarrollo y las relaciones de este en los trabajos de Piaget. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ellos. En primer lugar, Piaget se interesó principalmente en descubrir y explicar el desarrollo intelectual. Le preocupaba las relaciones entre el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje. Argumentó que las teorías del desarrollo sirven de poco si no están vinculadas con la educación. Piaget cree que los estudiantes y los adolescentes solamente pueden aprender hasta el límite marcado en cada periodo de desarrollo, que lo habíamos visto en las clases anterior, como el infante, el niño y el adolescente. Brunet, por su parte, está convencido de que cualquier materia puede ser enseñada a cualquier niño de cualquier edad en forma a la vez honesta y eficaz. Brunner se ha mostrado especialmente interesado en la enseñanza basada en una perspectiva cognitiva del aprendizaje. Cree que los profesores deberían proporcionar situaciones problemáticas que estimulen al alumno a describir por sí mismo la estructura de la asignatura. El aprendizaje es un proceso constante de obtención de una estructura cognitiva, la cual representa el mundo físico e interactúa con él. Opina que el aprendizaje debería tener lugar inductivamente, desplazándose desde los procesos específicos presentados por el profesor a generalizaciones acerca de la materia en cuestión, que son descubiertas por el alumno. La idea fundamental en el enfoque del aprendizaje visto por Brunner es que el aprendizaje es un proceso activo. Es decir, el docente tiene que buscar captar la atención de los alumnos basándose en el conocimiento ya presente en él, para así poder captar la atención del mismo. Esta teoría se enfoca en el aprendizaje y el desarrollo, y además debe interesarse por lo que se desea enseñar, para que se pueda aprender mejor con un aprendizaje que no se limite a la descripción propiamente. El aprendizaje por descubrimiento es un proceso de educación, de investigación participativa, resolución de problemas y actividades a través de las cuales se contribuye al conocimiento integrado, no fragmentado y partiendo de la realidad. La integración posibilita el desarrollo de habilidades funcionales en la vida cotidiana, permite interrogantes, preguntas, análisis y busca respuestas a las interrogantes o los conflictos existenciales no analizados en los libros, que son sin embargo percibidos en la realidad como problemas que necesitan ser tomados en cuenta, buscarle explicaciones y soluciones. Existen 4 características en esta teoría. Primeramente está la disposición para aprender. Una teoría de la instrucción puede interesarse por las experiencias y los contextos que deberán de hacer que el niño esté deseoso y sea capaz de aprender cuando entre en la escuela. Después están las estructuras de los conocimientos, que se basan en especificar la forma en que un conjunto de conocimientos debe estructurarse a fin de que el aprendizaje lo entienda más fácilmente. También está la secuencia. Habrá que especificar la secuencia más efectiva para presentar los materiales. Y por último está el reforzamiento, que tendrá que determinar la naturaleza y el esparcimiento de las recompensas, moviéndose desde las recompensas
extrínsecas a las intrínsecas. Brunner propone que con la comprensión suficiente de las estructuras de un campo de conocimiento, algo que se anticipa a los conceptos posteriores y más avanzados, se puede enseñar cualquier materia a cualquier niño en cualquier edad si se hace en forma honesta. Según Brunner, el desarrollo intelectual tiene una secuencia que tiene características generales. Al principio, el niño tiene capacidades para asimilar estímulos y datos que el medio ambiente le da. Luego, cuando hay un mayor desarrollo, se produce una mayor independencia en correspondencia a sus acciones y del medio. Tal independencia es gracias a la aparición del pensamiento. El pensamiento es una característica del estudiante. Como psicólogo del desarrollo, se preocupaba por el desarrollo del pensamiento y los modelos de representación del mundo. Cree que los pensamientos pasan por diferentes etapas, las cuales son, primeramente, ejecutora o en acción. La palabra en acción significa evidenciar algo existente y determinante para el presente. Es el aprendizaje por medio de una determinada acción. Los estudiantes aprenden haciendo y viendo cómo los demás hacen las cosas. Es la primera inteligencia práctica y surge y se desarrolla como consecuencia del contacto del niño con los objetos y los problemas de acción que el medio le da, como por ejemplo aprender a usar la bicicleta, jugar fútbol, practicar algún tipo de baile, etc. Sin embargo, si nos vamos a alguna materia, podemos mencionar el aprender a hablar un idioma que se basa en escuchar y después en repetir la pronunciación, o aprender a inyectar o canalizar, en sí cualquier aprendizaje que es práctico y que se basa primeramente en la observación y después en poner el conocimiento en práctica. El siguiente pensamiento sería la icónica, que consiste en representar cosas mediante una imagen o un esquema espacial independiente de la acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales que representan objetos. Esto sirve para que reconozcamos objetos cuando estos cambian en una manera de menor importancia. Un ejemplo de esto sería un mapa mental que nos permite seguir una ruta. ¿En qué nos ayuda? Pues simplemente en cómo llevar a cabo una idea, pero incluso los estudiantes lo utilizan mucho como un sistema mediante esquemas para facilitar el aprendizaje. En el método de aprendizaje por descubrimiento, el maestro organiza las clases de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación activa. Señala a las primeras experiencias que son importantes en el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, el aislamiento y la marginación del cuidado y el amor durante los primeros años puede causar daños irreversibles. Ahora vamos con la teoría de David Azzuell. David Paul Azzuell fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año de 1918, que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, ponía mucho énfasis en la elaboración de enseñanza a partir de los conocimientos que el alumno tiene, es decir, que el primer paso en la tarea de enseñar debía ser averiguar lo que sabe el estudiante para así conocer la lógica que hay detrás de un modo de pensar y actuar ante una consecuencia. En sí, el individuo aprende mediante el aprendizaje significativo. Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de una nueva información a las estructuras cognitivas del individuo. Esto creará una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando de esta forma el aprendizaje. La idea del aprendizaje significativo con la que trabajó Azzuell es la siguiente. El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos conocimientos tienen un significado a la luz del conocimiento que ya se tiene. O sería algo como esto. Si relaciono lo que estoy leyendo con lo que ya sé, sería un aprendizaje significativo. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores, no porque sean los mismos, sino porque tienen que ver con esto de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el conocimiento nuevo encaja con el conocimiento viejo, pero este último a la vez se ve reconfigurado por el primero, es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado
modo literal en el que consta los planes de estudio ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y más completos. El conocimiento no se encuentra así por así en las estructuras mentales. Para esto se ha llevado un proceso, ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, información que está vinculada entre sí, y cuando llega una nueva información, esta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a las estructuras conceptuales preexistentes, la cual, sin embargo, resultaría modificada como resultado del proceso de asimilación. La teoría de la asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo, como los nuevos conocimientos que se integran a los viejos. La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada a una nueva estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ella y una sirve como expansión de la otra. Por ejemplo, cuando un estudio se fundamenta o se basa en las teorías de otro ya existente. Para entender mejor el concepto de aprendizaje significativo, podríamos decir que es lo contrario del aprendizaje memorístico, el cual se trata de un concepto muy vinculado al aprendizaje pasivo, que muchas veces se produce incluso de manera no intencionada a causa de la simple cohesión a conceptos repetitivos que van dejando su marca en nuestro cerebro. En sí, lo contrario del aprendizaje significativo es lo que define David Azuel como el aprendizaje mecánico o aprendizaje memorístico. Este hace que la nueva información no se vincule con la noción de las estructuras cognitivas, dando lugar a una acumulación absurda, ya que el aprendizaje no es el óptimo. Un ejemplo claro de esto se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos se apresuran en memorizar datos para algún tipo de evaluación. Azuel no trata de hacer una división del aprendizaje, al contrario, hace referencia a que el aprendizaje puede ser rigurosamente significativo y memorístico, aunque el memorístico solamente sería fundamental en determinadas etapas del crecimiento intelectual. Para ponerles un ejemplo, en la teoría de asimilación suele estigmatizarse algo como esto, que A mayúscula más A minúscula es igual a mayúscula y A minúscula. La representación de los símbolos A minúscula es la información, ideas, conceptos nuevos o potencialmente significativos, o sea, simplemente es una pequeña parte que se relaciona con los conocimientos que ya tenemos. El más es la relación o asimilación por A, que A sería la idea más general y establecida en las estructuras cognitivas que tenemos existentes. Igual es que se produce. Entonces A mayúscula y A minúscula serían el producto de la interacción. Entre los tipos de aprendizaje significativo, según el contenido del aprendizaje de Azuel, tenemos el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proporciones. En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a símbolos, los cuales pueden ser verbales o escritos mediante la asociación de estos con su referente objetivo. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella va a depender los otros dos tipos. Después tenemos el aprendizaje de conceptos. El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje de representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la simple asociación de símbolo-objeto, sino de símbolo-atributo genérico. Es decir, en este tipo de aprendizaje, el sujeto extrae de la realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. Azuel define los conceptos como objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio común y está diseñada en cualquier cultura, dada mediante algún símbolo o signo aceptado. Y por último tenemos el aprendizaje de proporciones. En el aprendizaje de proporciones no se trata de asimilar el significado de términos o símbolos aislados, sino de ideas que resultan de una combinación lógica de términos en una sentencia.
Por supuesto que no podrá tenerse lugar el aprendizaje de una proporción a menos que los conceptos que en ella están incluidos no haya sido aprendido previamente. De ahí que el aprendizaje de representación y de conceptos sea básico para el aprendizaje de proporción. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Como ven, estamos basándonos principalmente en lo que es la psicología constructivista, ya que a partir de esta podemos entender un poco más acerca de otros campos de la psicología. Pero bien, por el momento lo dejamos por aquí. Pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.